fue material corto, es un artículo del País muy claro sobre cifras respecto a los riesgos existentes en las diferentes poblaciones del mundo en relación a los niveles de penalización del aborto. Hay una relación directa entre la cantidad de abortos inseguros y las leyes cuando están en contra del aborto, cuando están prohibiendo el aborto. Entonces, hay a mayor casos de riesgo, estamos hablando de legislaciones que están prohibiendo el aborto o legislaciones punitivas respecto al aborto. Este es el tema que vamos a tratar hoy día, vamos a debatirlo, espero que se lo haga y no solo espero, estoy seguro que lo van a hacer a nivel académico, de argumentos. Lo importante sería eso, ¿no? Un debate lo más constructivo, lo más apegado a conocimientos científicos y tratando de desembarazarse o alejarse de posiciones subjetivas. Recuerden que este es un tema que requiere ser discutido, que vale la pena ser discutido. Desde el punto de vista antropológico también tiene mucho que ver con con nuestra asignatura, obviamente, el tema de despenalización del aborto. Bien, ¿quién desea comenzar? No, yo deseo comenzar, profesor. A ver, vamos con Nicole Andrade. Bienvenida, Nicole. Mi posición es a favor de la despenalización del aborto. Okay. Ya, a modo introductorio puedo comentar que en países latinoamericanos y en el Caribe es donde se evidencia más del 58% de la población que sufre las consecuencias debido a la ilegalidad del aborto, puesto que al momento de ser considerado como un delito, incluso las mujeres pueden terminar en la cárcel y también esto las lleva a decisiones infrahumanas, incluso hay una tasa de suicidio por presión social y también desigualdades sociales de la población futura. Entonces también esto nos lleva a una sobrepoblación y tendríamos las tres problemáticas fundamentales que son las desigualdades sociales, el aborto como situación infrahumana y la tasa de suicidio. Entonces, también... Okay, Nicole. Muchas gracias, Nicole. Ok, gracias. Vamos con otro compañero o compañera. A ver, Joy Rengifo, que pidió la mano, levantó la mano. Ya, mi postura es a favor de la despenalización del aborto. ¿Por qué? Debido a que en el Ecuador solo está permitido que sea permitido el aborto de manera legal cuando la mujer corre peligro su vida o en tal caso cuando la madre de la criatura que viene en el vientre, en tal caso, tiene discapacidad mental. Lastimosamente, se ha comprobado que el 30% de las muertes que se dan en las mujeres son exactamente porque durante su embarazo o en el momento que estaban pariendo, terminaron muriéndose. ¿Por qué? Porque ya de por sí su vida está en peligro. Y muchas de estas mujeres no llegan a conocer, y estas muertes se pudieran haber evitado, si incluso no hubiera esa presión que hay, ya que muchas de las personas dentro de las instituciones públicas y todo no conocen parte de estas leyes, entonces lo que hace es de que la persona, por presión social o incluso a las mismas personas que pertenecen a ese instituto, por miedo a incluso ser demandados, no aplica en el aborto legal en casos que sí pueden ser permitidos dentro del Ecuador, haciendo de que estas personas, aún con peligro, tengan de que lastimosamente cargar con la criatura y en muchos casos terminar muriendo. También asimismo se ve de que se coge desde la postura en el que, a comparación del aborto, dar a luz, o sea, está en el proceso del embarazo y parir y todo eso, es más seguro. Sin embargo, si se compara con, en realidad, los abortos seguros como tal, se dan cuenta de que existe una mayor seguridad en esto de un 14%.
¿Qué quiere decir? De que si se aplicara de manera más segura todos estos tipos de aborto, en realidad se pudieran prevenir muchas muertes de mujeres que lastimosamente se dan. Lastimosamente, disculpen la redundancia de las palabras, en la mayoría de estos casos suelen darse más que todo en mujeres de bajos recursos, que incluso terminan estando hasta en la cárcel, ya que no pueden ir, digamos, a un lugar donde se le aplique el aborto clandestinamente. Y al ir a un lugar clandestino, incluso las que sí tienen cómo ir, terminan corriendo peligro de morir durante el proceso o tener repercusiones graves en un futuro. Ok, Joyce, muchas gracias. Vamos con la compañera Thais Bravo. Ya. Mi postura es a favor del aborto en cualquier situación. Como primer punto, hay que recordar que la religión no es una ciencia, sino una creencia. Y no hay que confundir estos términos en un tema así cuando está en juego la mentalidad de una persona. Un estudio en VIX y otros autores en el 2017 demostraron que las mujeres que se les había negado abortar repercutían en su salud, demostraron ansiedad, baja autoestima, e incluso se llegaba a la depresión. Y como ya lo habían mencionado, hay también una tasa de suicidio para las personas que se les había negado abortar. Así Thais, que negar, perdón que le interrumpa. ¿Cómo separar esto? Porque esa es tal vez la parte más complicada. Separar la creencia o separar el lado metafísico del el lado de salud pública. Esto tal vez, desde mi punto de vista, es un problema de salud pública. ¿Cómo lograr eso? Porque ahí es donde radica, creo yo, el conflicto, la conflictividad dentro de las sociedades. sí es un tema de salud pública porque, bueno, pues afecta a la persona. Y cómo separar, o sea, no le entendí bien la pregunta, ¿cómo separar este ámbito de la salud pública de la religión? Creo Sí, que. o sea, el aborto, ¿cómo ubicarlo como un problema de salud pública y no como un problema de creencia o un problema metafísico? Es un, es un tema bastante complicado porque Ecuador, a pesar de ser laico, se sigue teniendo esta creencia, o sea, hay más creencias de la religión. Entonces, supuestamente Ecuador es un país laico, y lo digo supuestamente porque todavía sigue esa creencia de que no, que bueno, estamos cegados de la religión. Hay ciertos fanáticos bueno, ejercen presión social en los gobiernos. No se demostró que la postura de Lazo, cuando Lazo es, por así decirlo, pro vida, y algunos no creían, les decían que Lazo debe hacer algo para que, no sé, para que ejerza esta presión de que se impida que se legalice el aborto a pesar de ser por violación. Entonces yo creo que más bien esta creencia de estos fanáticos son los que impiden que se tome en serio la legalidad del aborto. Profesor, Bien, buen día. gracias. Vamos con alguna posición tal Sí, vez contraria a la despenalización del aborto. Recuerden que este es un debate, no tienen ningún tipo de... no, es un conversatorio abierto, totalmente. Las ideas que estamos compartiendo son para debatirlas, no para Soy yo. juzgarlas. Buenos días. Sí, a ver, tome, Brian. Lo que pasa es que usted le preguntaba a mi amiga Thais que cuál era el factor o por qué es que no, o cómo hacer que las creencias dejen de tener tanta relevancia en este asunto, ¿verdad? Entonces yo digo que en primer lugar no hay que poner un pensar como totalidad, porque aquí lo que queremos es un orden social, ¿verdad? O sea, es muy aparte de las creencias que muchas veces te demandan una totalidad. Entonces, usted dice que cómo separarlo, entonces es como que poniendo rigurosidad en cuanto a políticas y en cuanto a lo que son creencias o ideologías como tal. Allí ya se encontraría lo que es la solución para este polémico debate de lo que es si es normal, es legal o no, si es justo o no. Entonces, ahí ya está la respuesta. Y obviamente estoy a favor del aborto. Bueno, vamos a entrar un poco tal vez en preguntas más intimistas. Brian, te enamoras, suele suceder, y tu novia te dice,
la etapa más de máximo encuentro, te dice, mira, estoy embarazada, pero no quiero tener la criatura, el niño, el bebé. Así que esta es mi decisión. ¿Qué harías tú? Ay, qué mal. A ver, en primer lugar, depende mucho, si me dice qué haría yo, pues obviamente tampoco quiero ser papá ahora. Entonces estaría totalmente de acuerdo, siempre y cuando se analizaran variables como la salud de ella y pues también si en este caso no fuera legal como tal, o sea, si no fuera legal, entonces sería como que a quién acudir, porque yo creo que hay falta de educación en cuanto a este tema. O sea, lo han estereotipado tanto que la ilegalidad y lo clandestino en este asunto se ha vuelto muy relevante. Entonces, lo que yo quiero es que prevalezca la vida en este caso sería mi novia, cosa que es imposible. Sería mi novia, pero ya le digo, entonces yo estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo porque se supone que estamos hablando del cuerpo y del derecho de la mujer, ¿verdad? Y si ahí ya fuera diferente si en mi posición o existiera un desacuerdo. Pero estoy de acuerdo. Ok, Brian, gracias. Vamos con la compañera María Fernanda Romero. Sí, buenos días. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto, como usted lo mencionaba, por el simple hecho de que el aborto es un problema de salud pública que afecta directamente a la dignidad de las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque la penalización del aborto lo que induce a las mujeres es a recurrir a métodos de abortos inseguros y riesgosos para su vida y su salud. Una sociedad que dice ser democrática no puede definirse como tal, porque si una mujer no es libre de decidir su futuro reproductivo, un Estado trata de imponer esto. Eh, la mujer es un sujeto moral, autónomo, que tiene el derecho a decidir por su privacidad, por su proyecto de vida, pero sobre todo por su autonomía reproductiva, es decir, si desea seguir o no con su embarazo. Se tiene que dejar, a nivel personal considero que se tiene que dejar de ver el aborto como algo malo, sino más bien se tiene que relacionar con una mirada en cuanto a lo razonable y a lo aceptable. ¿Y por qué es urgente? A nivel personal considero que es urgente la despenalización del aborto, porque si no un gran grupo de mujeres van a seguir practicando el aborto de una manera clandestina y van a poner en riesgo su vida. Es decir, a mí se me quedó bien incrustada la frase de se trata de políticas, no de metafísicas, pues al la mujer no tener el derecho a decidir sobre su cuerpo, pues está directamente afectando, restringiendo y violando derechos humanos fundamentales de las mujeres. Ok, María Fernanda, gracias. Vamos con otra compañera, a ver, la compañera Yulitza Mendoza. Sí, primero que nada quiero decir que las opiniones se respetan. No quería intervenir por lo que la otra vez estuvimos casi en la misma charla y no estuvo bien. Yo digo que cada quien piensa diferente. Yo en este punto de vista, yo pienso de una forma neutra. No estoy ni tanto ni al sí ni al no. Estoy en el sí en el momento de aquella mujer que fue violada, que fue abusada, que todo eso. Pero yo voy en contra de aquellas mujeres de que saben y abusan mucho de su cuerpo y igualmente abortan. ¿A dónde me voy? Y ahorita ya no podemos decir de que ya las mujeres desconocen de la sexualidad. Ahorita disponemos de un teléfono que todo lo sabe, todo lo informamos y obviamente no vamos a desconocer de eso, conocemos completamente. Entonces no podemos excusarnos de que no sabemos y abortar. Yulitza, disculpa que te interrumpa. Dígame. Hay informaciones totalmente veraces respecto a la educación sexual. Incluso en Manabí
El otro día un testimonio de una estudiante de cuarto C. Les habían dado, creo que, una charla de educación sexual a los 11 años y recién después volvieron a topar este tema a los 14 años. Es decir, pasaron 2, 3 años sin ver nada respecto al tema embarazo precoz, anticonceptivos, etc. Es decir, yo creo que sí hay un vacío en el tema de educación sexual. Pero yo digo que depende de quién quiera investigar. Por ejemplo, yo a la edad de la escuela, yo tuve una clase de sexualidad. Solamente fue, creo que unos meses, porque ahí se suspendió. Pero como persona tuve esa curiosidad de buscar, de querer investigar, autoeducarme. Ahorita todo se puede gracias al internet, como les repito. Entonces, no juzgo a esas mujeres. Incluso yo pasé por una experiencia donde yo estuve embarazada. Desgraciadamente yo tuve un aborto, pero no porque yo lo quise, sino porque la vida lo dio. Pero yo quise tanto ese bebé que hasta ahora es un proceso que no lo supero. Pero a la edad que tengo, yo sé que no es considerable, pero igual así lo tuve, porque yo sé y acepté mi responsabilidad en el momento que quedé embarazada. Cuando yo podía escúcheme, cuando yo podía escoger la oportunidad de abortar y no lo hice. A eso yo voy. Yo acepto aquellas mujeres que verdaderamente fueron abusadas, violadas. Y yo sé que son decisiones de uno, por eso respeto, sino que en este momento estoy exponiendo mi punto de vista. Ok, Yulitza. Bueno, la pregunta era en el sentido de que como usted estudia psicología, la psicología la asociamos a la salud mental y definitivamente existe un estigma negativo respecto al aborto. ¿Cómo trabajar con esos pacientes o con las pacientes, perdón, que tienen este problema, sobre todo adolescentes que van en busca de ayuda con un psicólogo y Ya. dicen, Aquellas personas que son se sienten abusadas, culpables, ¿no? obviamente, están en un trauma que no lo superan. Y aquellas personas que no han pasado ese trauma, se trata de orientación, guiarla hacia orientación sexual que debe ser, a ayudarlas a entender a lo desconocido que no comprendieron en su momento. Pero Yulitza, a ver, estamos trabajando ya con pacientes, estamos ya hablándole de un caso de una chica que de pronto tiene una depresión muy fuerte por haber abortado y sentirse culpable. Y bueno, ¿qué le podría decir usted, pero ya como psicóloga, ¿no? Estoy hablando como futura psicóloga. ¿Cómo podría trabajar ese tema? Es una chica que se siente muy culpable, que está deprimida, incluso podríamos hablar de intentos de suicidio. ¿Cómo trabajar con ese paciente? Porque ya en este punto ya no es educación sexual, obviamente ya la chica ya quedó embarazada, ya Yo quería abortó. es hablar con ella, orientarla, escucharla, guiarla a que tome decisiones correctas, mas no mal influir en ella, porque no sabemos a veces seriamente lo que está pasando, que al final puede ser que tanto se hace trauma que se autoelimine. Entonces, como uno profesional, no quiere hacer eso, porque ahí después de eso pasan muchas consecuencias. Uno por la persona que yo le creo que pasa hay y una, otro por... A ver, Alejandra, sí. disculpa, yo creo que hay una cuestión en si la chica se siente culpable, lo primero que sería preguntarle por qué se siente culpable, si es por ella o por la presión social de la gente, porque tenemos que tener en cuenta que mucho la gente influye, o sea, le va a decir, tú abortaste, eres así, eso está mal, eso va en contra de Dios, o sea, eso es lo primero que debemos hacerle, por qué ella se siente así, si es por ella o por la influencia de los demás. Creo que ese sería lo primero que yo le preguntaría. Bueno, empezando un poco con esto, dentro de nuestra sociedad, sabemos bastante a quién le echa la culpa siempre, por así decirlo. Porque tenemos una sociedad misógina y machista, tenemos que aceptarlo. Siempre la que tiene la culpa va a ser la mujer. Siempre. ¿A cuál persona tiene más métodos anticonceptivos? Le obligan a usarlos.
¿Por qué lo obligan? ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo? Perdón, Alejandra, que te Porque interrumpa. Perdón, Alejandra, que te interrumpa. ¿Cómo trabajarías ese caso, por ejemplo? Ya estamos ya hablando de casos concretos. Una chica que abortó muy joven y que se siente culpable, ¿no? Y que fue un aborto que le ha causado un trauma muy grande, que está en un estado de alta depresión, etcétera. ¿Cómo trabajar ese paciente? Esa paciente, perdón. bueno, como dijo mi compañera Alejandra, lo que primero hay que preguntarle qué es lo que le hace sentir culpable. Porque sabes muy bien, como ya mencioné, la culpa siempre la van a echar a la mujer, por lo tanto, en una familia ecuatoriana, siempre los padres son los que intervienen, de buena o mala manera. Quién sabe de que después de eso, dentro de su propia familia, que es como el núcleo a la cual la sociedad puede que la hagan mal, sí, pero si en su familia la ven mal, la tratan mal, la marginan, aquí donde ella tiene seguridad entonces, No hay apoyo. no hay apoyo, nadie la cuida. Alguien más viene de afuera, cualquier persona X, la llama esto, lo otro, lo de acá, y sus familiares, ¿qué hacen? Tal vez, hay casos, sí, que la defienden, hay otros que no hacen absolutamente nada, y ella está sola, se siente sola. Ok, Ya que gracias, Alejandra. Vamos con, a ver, veamos Belén Vélez. Si nos ayudan con la cámara, sería mejor. ¿Está Belén por ahí? Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, escucha. Ok. Listo. Bueno, en realidad yo estoy a favor de la despenalización del aborto porque es un tema muy complejo en realidad de abordar, pero, o sea, la mayoría de casos que se sitúan de las personas que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Han sido violadas, eh, corren el riesgo en realidad de, al momento de tener a su bebé, los niños en este caso corren el riesgo a no tener las posibilidades o, ¿cómo se podría decir esto? En realidad de que no puedan vivir como verdaderamente quieren. Entonces, no estamos en el este de que, bueno, está bien, ya listo, tuvo el bebé, siguió su vida, pero hay que ver también el futuro del individuo, no simplemente enfocarnos en ese momento de que en realidad ya sucedió o simplemente lo tiene porque así debe ser. Inclusive en un estudio que hizo una revista estadounidense mostró que los niños en realidad les iba comparativamente peor en la vida. La probabilidad de vivir bajo el umbral de la pobreza aumentaba en 18 puntos porcentuales y disminuía la capacidad para un desarrollo pleno. O sea, en realidad se puede ver aquí que no hay un desarrollo bueno como tal, tanto de la madre como del individuo, del niño. Entonces, son situaciones que al final ponen tanto en riesgo la vida del niño como de la madre. Ok, Belén, gracias. Otro estudiante, por favor, otra estudiante. Berenice Palma. Alejandra, un poquito más y profundiza lo que planteó usted al inicio. Alejandra Macías. Mande. ¿Puedes profundizar un poco tu
tu primera idea, la idea que llegaste aquí. De que por qué la niña se siente culpable, si es por ella, por lo que hizo o por la sociedad. Sí, lo que pasa es que creo yo que la mayoría de personas cuando se sienten culpables no es tanto por lo interno, sino por lo que las demás personas juzgan, porque esto es mucho, influye, hay que ser realistas, lo que es la religión. La religión es el mayor oponente a esto. Entonces las personas que son así súper católicas, súper religiosas, lo primero que le van a decir y a decir, estás cometiendo un pecado. Porque eso es lo primero que dicen, es un pecado. Pero no es un pecado porque si bien es cierto en los derechos se habla de la integridad y estamos hablando de que aquí se despenalizó por la violación y tenemos que tener en cuenta que esto es mucho, el aborto se ve en las niñas de entre 10 y 15 años, porque por la familia, o sea, incluso la mayor cantidad es por la familia, es el índice. Entonces, si hablamos que está cometiendo un pecado, ¿en dónde queda la moral, o sea, o la creencia de esas personas que son capaces de abusar de sus propias hijas, sobrinas, primas? Entonces, como dice una compañera, aquí estamos hablando de una doble moral. O sea, y yo creo que más que sentirse culpable por uno mismo, es por lo que juzgan los demás, o sea, de estas personas doble moral. Ok, Alejandra, gracias. Complejo, como siempre, el tema es bastante polémico y los grupos pro vida también tienen sus argumentos. No sé si alguno de ustedes es pro vida o tiene simpatía por lo planteado por los grupos pro vida. A ver, vamos con otro estudiante. A ver, Paula Paredes. Aquí estoy, profe. Bueno, en realidad yo estoy a favor y me gustó una pregunta que apareció al final de un artículo que usted envió, que decía que ¿por qué no podemos tener, o sea, que por qué no se toma en cuenta la opinión de una persona que ya está viva? O sea, ¿por qué las mujeres no podemos, o sea, decidir por nosotras mismas? Sino que tenemos que tener, o sea, la opinión católica, la opinión de otra persona. Entonces, eso. Yo estoy a favor. Yo tuve no una discusión, pero sí me llamó la atención la posición de un compañero que, claro, estábamos debatiendo este tema y le pregunté, bueno, ¿y si fuese tu hermana, la chica que está embarazada y que quiere abortar? Me dice, no aborta, simplemente no aborta. Entonces sí me llamó la atención, tomando en cuenta que están estudiando psicología. Lo primero es romper estereotipos, prejuicios, y esa es una de las cuestiones fundamentales para un psicólogo. Trabajar sin prejuicios, sin estereotipos, ¿no? O eliminarlos. Bien, vamos con otro compañero, compañera. Procuren encender sus cámaras siempre para los debates. Les ayuda mucho para el profesor para poder evaluar mejor. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto, porque es considerado como un bien social, ya que permitiría a la mujer decidir sobre su cuerpo y no ser empujada a esta clandestinidad y a ser forzada a vivir una maternidad que estaría afectando su dignidad humana. Porque imagine tener ese recuerdo constante. Yo sé que es una vida y que no tiene la culpa, pero eso va a atormentarla siempre, porque no solamente le va a causar un daño psicológico, sino también los daños que se ven inmersos en una sociedad que juzga muchas veces a
a la víctima y no tanto al agresor. Entonces, ese bebé, ese niño va a crecer con todo este señalamiento y no va a tener una vida que se podría merecer, por así decirlo. Porque siempre va a estar juzgado por esta sociedad, por estos estereotipos que ven a la mujer y que cualquier decisión que tomes, si sea abortar o no, va a ser juzgada. A ver, esta es pregunta abierta para todo el curso, porque un poco creo que hay una coincidencia respecto a la despenalización del aborto. Prácticamente todos están a favor, pero trabajemos un poco, insisto en este caso, que es muy frecuente, ¿ah? Porque en definitiva lo que ustedes están es para luchar para que la gente viva, para que la gente no se suicide, para que la gente más vulnerable siga adelante con su vida. ¿Cómo trabajar con una adolescente que ha abortado y que se siente muy culpable, que no puede descansar, que incluso ha pensado ya en suicidarse, terminar con su vida por este sufrimiento? ¿Cómo trabajar desde un punto de vista profesional con esta adolescente? ¿Qué le dirían? ¿Qué le plantearían ustedes, ya como futuras psicólogas, psicólogos? Recuerden que en la psicología no solo cuenta el conocimiento teórico, sino también la creatividad. Esto requiere creatividad para trabajar con una persona tan vulnerable, ¿no? Un error, digamos, un consejo o un mal diagnóstico podría conducir al suicidio de la chica. Una chica en la cuerda floja. No sé si ya les habían planteado esta pregunta antes en otras materias. A ver, yo creo que primero hay que ver las causas del por qué se siente culpable. Por ejemplo, las personas, bueno, yo considero que las personas que se sienten culpables es porque se rodean de personas religiosas, personas creyentes que les dicen, no, es que abortar es pecado, es que entonces le van, ¿cómo se llama? La chica que abortó se le va consumiendo esa moralidad, por así decirlo, de que no, que abortar está mal y se le queda tanto esa creencia que incluso ya se lo cree. Hay también un estudio que había demostrado que el síndrome postparto, perdón, el síndrome post-aborto, era una creencia de los religiosos, porque si existiera en verdad, o sea, que sí existe, pero que si existiera en verdad ya lo hubiera aprobado la APA. Pero, o sea, yo creo que primero habría como que investigar qué personas le están echando la culpa, así, no sea directamente, sino que como que dicen sus pensamientos, así como que, ay, que la persona que aborta está mal, que no sé qué. Entonces eso ya le va carcomiendo la culpa a la persona que de verdad abortó. Y bueno, no es como un consejo, pero, o sea, primero habría que como investigar su entorno para saber qué personas dicen estas cosas y lo más seguro es como que alejarla de estas personas y bueno, ya ahí vendría el tratamiento. Interesante, Thais, sí. A ver, Bueno, Alejandro. ya, otra cosa que hay que tener en cuenta es también el pensamiento de ella, o sea, cómo ella pensaba desde antes. Tal vez sí, ella no quiso abortar, Yo pero pienso, obviamente sí, por sus creencias, pongámoslo así, que ella es una persona bastante religiosa, bastante entregada a la iglesia, y ella sabía que dentro de esto sería como pecado, pero tuvo que abortar por otras cuestiones. Entonces, si es así, lo que la estuviera culpando internamente sería este pensamiento que le han inculcado porque ella pertenece a la religión dentro de esto. Pongámoslo por así decirlo, también puede ser un factor. Yo digo que también simplemente no tiene que ver, disculpa,
la religión también tiene que ver con las personas que te asocies a tu alrededor. Digamos, si tú tienes amistades que libremente le gusta salir y conservar esa libertad, obviamente te va a decir, mira, tú ya no vas a salir, tú ya no vas a tener la vida de antes, tú ya vas a estar encerrada, tú ya solamente te vas a concentrar con tu bebé, mírame a mí, yo sí puedo divertirme y todo eso. No simplemente tiene que ver la religión, sino que también las personas que te rodean. Claro, pero esas personas que te rodean muchas veces están siendo influenciadas por la misma religión. Entonces sí tiene que ver la religión. O sea, yo quiero decir algo. Es una cuestión de moral. Bueno, yo quiero decir algo. Aparte de lo de la religión, muchas mujeres, por ejemplo, cuando están caminando y ven a una mamá con un niño, sienten tienen ese sentimiento como que de nostalgia al decir, puede ser mi hijo. Entonces, no solo tampoco es la religión, sino mujeres que, por ejemplo, ven a niños o van a centros donde hay una guardería y empiezan a sentir ese sentimiento de nostalgia. O sea, también puede ser eso. Profesor, ya volviendo de nuevo al tema que usted planteaba en un inicio con su pregunta, creo que se le podría decir a la paciente que viva su duelo, que busque maneras en las que pueda sacar todo ese dolor que tenga a través quizás hasta del arte mismo, que se acompañe por personas de que las haga sentir que no son juzgadas, porque si nos ponemos en el plan que mis compañeros estaban mostrando, es verdad. Entonces para eso se le recomendaría que esté junto a una persona que le pueda acompañar y que le pueda dar ese apoyo que necesita en todo caso. E incluso si es que se puede, que la persona asista a grupos en donde unas personas han tenido situaciones parecidas y lo han logrado superar, de la manera que puedan coger esas experiencias y a la vez también comenzarlas a aplicar a su vida y así superar esa etapa. Trabajar el duelo, dice usted, Joyce. Así es. Bueno, vamos con otras exposiciones, chicos. ¿Quién no ha participado? Cedeño Belén. Hermano Salomé. Profesor, pero yo digo, o sea, uno, como mi compañera Joyce dice, podemos decirle, ¿sabes qué? Vive tu duelo. Pero tenemos que tener en cuenta que una depresión es algo fuerte. O sea, esa persona, por más que levantarse y prender el foco ya le alumbre su vida, no lo ve posible. Entonces, para eso existe la intervención psicológica a través de terapia. Muchas veces puede ser terapia de grupos. Y aquí hay que analizar lo que son factores, porque pueden ser los factores psicosociales, familiares y demás. Entonces, muchas veces ya se genera una alteración en los que son nuestros neurotransmisores, o sea, ya hay una alteración o algo está inhibiendo que pase un químico X. Entonces muchas veces también sale de nuestras manos y yo creo que ahí se deriva también a un psiquiatra. Ok, gracias, Brian. ¿Alguna otra opinión sobre este tema? A ver, Jared Zambrano. No se escucha, Jared, porque está mal su micrófono. ¿Se me escucha ahí? Sí. Bueno, ya. Bueno, lo que yo trataba de rescatar es que básicamente en la terapia psicológica, las veces que yo he estado con psicólogos, las veces que yo he asistido a terapia, mucho tiempo de mi vida asistí a terapia. Entonces, lo que tratan de hacer los psicólogos es tratar a los pacientes mediante una terapia cognitivo-conductual. En este caso, lo que se trata de hacer es descondicionar el pensamiento del paciente. Es decir, cuando en caso de abortos, de las mujeres que sienten demasiada culpa, que tienen un pensamiento distorsionado de la realidad, de que, bueno, hice esto, fue lo peor que pude haber hecho, maté a mi hijo, soy la peor persona. Entonces, lo que hace el psicólogo en este caso es tratar de poco a poco, con la ayuda también del paciente, es tratar de ir descondicionando este pensamiento y tratar de darle seguridad, de darle estabilidad que el paciente requiere en ese momento, porque la mujer se siente sola, siente que no puede con la presión social, porque también muchas veces afecta a lo que pensamos. Entonces, en este caso es darle acompañamiento al psicólogo, darle esa fuente de apoyo, esa seguridad. Ok, Jared,
Vamos con otro compañero, compañera, por favor. Bien, bueno, creo que como debate ha estado bastante constructivo. He visto unas posiciones muy interesantes, hay conocimiento sobre el tema y creo que lo más importante, insisto, es como futuros psicólogos ustedes deben pensar en la salud mental. Salud mental implica romper estereotipos, romper prejuicios, trabajar sobre la base de eso con la persona afectada. El sentimiento de culpa, que es algo que está ahí rondando como un fantasma en las mujeres que abortan o las adolescentes que abortan. De una u otra forma hay que trabajarlo, procesarlo y también eliminarlo, obviamente, porque el punto es ese, ¿no? Tenemos una sociedad demasiado discriminatoria, que estigmatiza con mucha facilidad, juzga con mucha facilidad. Es un problema social, es un problema de conciencia social. Si hacemos una encuesta en este momento o se hace una consulta popular, la mayoría de la población va a decir que está en contra del aborto. Entonces no es tan fácil, es un tema de doble moral también, me parece que hay doble moral obviamente, una sociedad muy machista y por otro lado es una sociedad que luego cuando se dan este tipo de casos juzga justamente a la mujer, ¿no? Cuando no es un tema de juzgar o decir esto es bueno o malo, este no es un tema de moral, insisto, esto es un tema de salud pública que afecta más a las mujeres pobres que no tienen capacidad para abortar con seguridad. La mayoría de chicas que tienen recursos económicos pueden abortar sin mayor riesgo. Siempre va a haber el trauma, siempre va a existir ese trauma mayor o en menor cantidad, obviamente si el apoyo de la familia con la chica es incondicional, bueno, va a ser mucho menor, pero la tristeza, el trauma, la melancolía va a existir. ¿Cómo superarlo? Bueno, ustedes están preparándose para eso, ¿no? Y la idea fundamental aquí es que lo hagan desde una perspectiva totalmente abierta, desprejuiciada, para justamente ayudar a la persona afectada a salir de ese mundo de construcciones fantasmagóricas, diría yo, ¿no? Profesor, yo quería agregar algo, pero no lo puedo decir porque estábamos con el caso de la chica en depresión. Alejandra, sí. Estaba leyendo de que vivimos en una sociedad, como usted ya mencionó, machista, en el cual siempre se culpa a la mujer, sobre todo porque siempre tendrá la culpa ante los ojos de la sociedad. Y estaban viendo de que dicen que por qué se cuida la mujer. Estaba viendo por qué, estaba viendo por qué se cuida la mujer si una mujer se embaraza una vez cada 9 meses. En cambio, un hombre embaraza hasta 9 mujeres en un día. Entonces estaban proponiendo, o sea, estaban hablando de por qué la mujer se cuida más, porque hay más métodos conceptivos para la mujer y no piensan en el hombre. ¿Por qué? Y muchas personas obviamente saben por qué es la respuesta a esto. Porque vivimos en una sociedad donde el hombre rige más que la mujer, sí es verdad. ¿Hay métodos que pueden evitar que un hombre embarace? Sí los hay. ¿Los quieren proponer? No los quieren proponer. Como lo que es la vasectomía, creo que se dice, reversible. Sí, al día de hoy no está tan dada en todos los países, solamente en algunos pocos, y en donde están es demasiado cara. Es verdad, puede durar hasta 8 años y ser reversible cuando el hombre quiera tener hijos, pero no la dan. ¿Por qué? O sea, creo que es por, obviamente, el pensamiento que muchos tienen, pero eso es lo que me puso a pensar bastante. ¿Por qué cuidan a la persona, mujer,
que su mamá se embaraza una vez cada 9 meses y no al hombre que puede embarazar bastantes en un solo día. Ok, Alejandra, gracias. Bien, chicos, a ver, Presidenta, si me ayuda con las exposiciones de hoy día. Profesor, yo también quería dar mi opinión. Rodríguez, Esmeralda, ¿no? Sí, profesor. Sí. A ver, pienso antes que todo que la mujer debe de decidir sobre su propio cuerpo. Además de esto, el aborto debe ser más que algo penal o despenalizado, debe ser algo decisivo de cada mujer, decidir si quiere tener o no quiere tener al bebé. Porque como escuché el video que usted mandó, el primero, que lo envió la compañera Alejandra, había una parte que dice que si hablamos de que el aborto es una muerte provocada hacia un niño inocente, han habido a lo largo de la historia muchas muertes, muchos exterminios de muchas personas. Así que no debería considerarse como tal que el aborto debe ser una muerte de un niño que es inocente. Ya, además de esto, cuando yo estaba en el colegio una vez, un profesor dijo que, y también hago la pregunta, que sea la mujer que sea, al final siempre va a sentir una culpabilidad, un estado de depresión después de abortar al bebé. No sea quizás en el mismo tiempo de la adolescencia, cuando quizás la mayoría de las personas abortan o juventud, donde la mayoría de las personas abortan. Pero sí, ya llegando a la etapa de la madurez, quizás sí van a sentir ese estado de culpabilidad y depresión. Bueno, muchas gracias, Esmeralda. Profesor, Sí, ¿quién es, perdón? yo quería hablar también. Otro factor clave Luis que va a Bravo. determinar, sí, es la sexualidad. A veces no tenemos, bueno, al menos yo digo que si no me hubiesen dado en el colegio al menos una hora que tuve, creo que al año, de orientación sexual y del tema de ya de la sexualidad como tal y de todo este tema de los métodos anticonceptivos, no es que no tendríamos que abortar, porque se cree que si se legaliza el aborto, las personas van a abortar siempre, pero también se creía lo mismo en el divorcio, y no es que me quiero meter en este tema del divorcio, pero es que también, o sea, digo que hay una comparación, porque cuando recién se legalizó el divorcio, las personas creían que se iban a romper todos los matrimonios, pero sabemos que no es así, lo mismo pasa con el aborto, no todas las personas van a abortar, más bien queda la opción de que la persona pueda decidir de su vida. Y también tenía otra pregunta que me han preguntado y no he sabido cómo responder. Yo creo que tenemos en claro que si una mujer no quiere tener un bebé, pero la pareja sí lo quiere, es más probable que la mujer como que se anteponga y diga, no, no lo voy a tener y no lo voy a tener. Pero ¿qué pasa si la mujer sí quiere tener al bebé, pero el hombre dice, si tú tienes al bebé, yo no me hago responsable? Entonces, ¿qué pasaría ahí? O sea, es decir, si el padre no quiere el bebé, pero la mujer sí quiere, entonces ahí, ¿qué se hace? Bueno, ¿qué responden ustedes, chicas? Chicos. Daniel Gómez. Buenos días con todos. En primera instancia, yo estoy como, al igual que mi compañera Yulisa, yo no estoy como que, o sea, estoy a favor en ciertos puntos de la despenalización, porque tipo, qué sé yo, en cuanto a la violación, pero en cuanto a tipo así como que tipo irresponsabilidad, mm, creo que no estaría a favor en eso, en ese ámbito, porque en antes usted le hacía una pregunta aquí a mi compañero Domínguez, que, qué es lo que pasa cuando por ejemplo, hagamos de cuenta que yo tengo una novia, la embarazo, qué sé yo, qué sé yo, por no cuidarnos, ¿ya? Eh, Al fin de cuentas, mi compañero dijo que no, que él si no quería tener el hijo no lo tenía, pero en lo personal, a mí sí me ganaría tipo como el sentimiento, como lo que mencionó
como que lo que mencionó mi compañera Paula, que sí, tipo me ganaría el sentimiento porque yo digo, voy a ser, hey, mi hijo, o sea, ¿cómo voy a permitir que lo aborte? No sé, tipo así, pero igual y si ella no lo quiere tener, creo que es muy complicada la situación de ese punto, no sé qué podría pasar ahí. Bueno, ahí en casos Yo se lo voy a de... responder, disculpe, yo sí se lo voy a responder a Thais. Si a mí me pasara eso, yo sí me hiciera responsable. Si es que de verdad lo quiero tener porque es una decisión mía. Porque te pongo a poner, ¿tú eres dependiente o independiente? Si tú tienes una pareja, ¿vas a depender toda tu vida de él o vas a ser una persona, una mujer realizada que quieres valerte por ti? Si tú quieres valerte por ti, obviamente tú vas a mantener a ese hijo y vas a buscar todos los, cualquier cosa para poder darle lo mejor. Ya, a eso voy. Ahora, si tú eres una persona dependiente, obviamente no vas a poder ni contigo misma, que vas a decir, bueno, si no tengo el apoyo de él, ni yo puedo, ¿cómo voy a mantener a esa criatura? Solo te lo dejo así. Bien, gracias, Yo creo Yuli. que no solo debería quedar la decisión entre lo que es la madre, porque yo sé, está bien, es su cuerpo, es su vida, lo de ella, pero creo que debería tomarse en cuenta también mucho la opinión del padre también, no sé. A mi opinión, no sé si estoy bien o estoy mal, pero es lo que pienso. Bueno, recuerden, chicos, que esto no es un problema metafísico ni religioso, insisto, no es un problema de el bien y el mal, sino es un problema de salud pública, insisto, es muy importante que se lo internalice, naturalice. Esto debería conversarse con mucha más facilidad, sin tabúes. Hay que destabuizar esta sociedad, una sociedad acostumbrada a ocultar este tipo de debates y decir, no, no, de esto no hablamos, es cuestión de cada uno, yo no me meto en esto. Sin embargo, es un problema social y es un problema de salud pública. Si se lo tiene como un tabú, va a ser un desastre, va a seguir siendo un desastre. Tenemos sociedades cada vez más conservadoras, que son justamente las sociedades donde las mujeres más abortan y abortan con mayor riesgo. Es rápidamente la conclusión a la que podría llegar. Ustedes como psicólogos y futuras psicólogas tienen la obligación de estar muy preparadas para este tema, porque es uno de los temas que más afectan la salud mental de las mujeres, sobre todo, ¿no? Bien, Presidenta, por favor, a ver si continuamos con las exposiciones. Ok, creo que aún falta del grupo anterior. Ya. Entonces le pongo para que comparta Alejandra Macías, Sí, yo voy a compartirle. anfitriona Alejandra. Profesor, disculpe, antes que mis compañeros terminen de exponer y todo eso, es que quería dar a notar algo. Ya si hablamos del aborto como un problema de salud pública y todo eso, creo que las medidas o las políticas que se deberían tomar para esto de aquí no solamente sería el asegurar o dar la oportunidad a la persona de abortar de manera segura, sino que también, aparte de eso, se establezcan, digamos, formas en las que, aparte de que se cuide la integridad de la chica, su estado psicológico antes y durante de eso de ahí, también en todo caso se debería fomentar lo que es y facilitar los procesos de adopción, porque muchas veces se como que se concentran en el sentido de que no los puedes tener, los puedes dar en adopción, pero sabemos que el sistema en el que se adopta es muy complejo, e incluso habiendo personas que quieran adoptar, me refiero a parejas del mismo sexo, se les prohíbe y no se les permite. ¿Por qué? Porque también se mete en el sentido de las ideologías que se tiene dentro de una sociedad.
Entonces, creo que debería ser de ambas partes. Proponer la oportunidad del aborto seguro y a la vez facilitar los trámites que permitan a diversas personas también, obviamente de manera controlada, poder adoptar, para que de esa manera le dé la oportunidad a esas criaturas, en todo caso que la persona decida adoptarlo. Porque obviamente sabemos que si la persona en un principio no quería tener la criatura y aún así la tuvo y la está cuidando, como decía una de mis compañeras en una ocasión pasada, ese niño va a crecer mal. ¿Por qué? Porque no va a tener el cariño, el amor que otra familia sí le pudo haber dado, una vez sí de verdad, o sea, en vista que ya lo decidieron tener. Prácticamente puede que viva hasta infeliz, puede que viva de una manera que se afecte su integridad psicológica, física, y por eso debería también controlarse eso. Ok, Joyce, gracias. Bueno, Alejandra, ¿con quién continuamos en su grupo? Creo que mi compañero Domínguez, porque él me envió. Sí, gracias. Mi compañera Keila es la que está a continuación en ese tema. Keila. Keila. No está en clase, Keila. Creo que no está en clase, Keila. Siga usted, Domínguez, por favor. Brian, continúe. Perdón. En niveles de cultura. Ella se quedó por las subculturas, ¿verdad? Entonces decimos que, son diferentes patrones y tradiciones basadas en símbolos, asociadas con grupos particulares, es decir, de menor grado en cantidades y en una sociedad tipo compleja. La siguiente lámina. No, la otra. Donde dice choques culturales. Sigue, por piso. Choques culturales, amiga. Ahí, justo ahí. Bien, choque cultural. Los Macá buscan regresar al pasado ballenero. Los Macá es una tribu, ¿verdad? Los choques culturales ocurren debido a la diversidad y la constante globalización de la cual la humanidad y quienes muchas veces se ven afectados son por lo general tribus indígenas, ¿verdad? A nivel mundial, ya que siendo independientes, ya saben, con una economía y costumbres totalmente independientes al nivel global, muchas veces deben adoptar normativas y leyes que operan a nivel nacional e internacional. Por eso aquí hablamos de la tribu Macá. El ejemplo a tratar, nos basamos en que ellos basaban su economía a través de la caza de ballenas. En 1855 más o menos se dio el tratado con Estados Unidos, ya que esta tribu está alojada en Washington, en una localidad de Washington en los Estados Unidos. En 1920 se dio la última caza. ¿Por qué? Porque hubo una, ¿cómo se dice? Porque legalmente fue ilegal esta actividad. Entonces esto lo que hizo fue que se actualizaran estas tribus, logrando así lo que es un choque cultural. Porque a las últimas personas que cazaron más o menos en el 2000, en 1920 fueron arrestadas. Este hecho impulsó un renacimiento cultural, donde la gente de la tribu se volvió más activa en otros ámbitos y fuentes de ingresos como el arte, y también construían mucho lo que eran canoas. Entonces se vieron orilladas a innovar. ¿Qué más podemos decir?
Y así se logró lo que es la actualización. La siguiente, por favor. Bien, la globalización, decimos que el término globalización abarca una serie de procesos, incluido disfunción y aculturación. La aculturación básicamente es la recepción de otras culturas, y no solamente la recepción, sino que también la adaptación de la cultura, que por lo general siempre son estrechamente relacionadas y demás. Es decir, que la globalización es similar a un proceso de inclusión gradual que simplemente se da por la continua expansión, ya que hoy en día no existe tanto lo que son barreras culturales. Chique, porfis. Así que como a modo de conclusión, se evidenció, ¿verdad?, a través de la exposición de mis compañeras y mis compañeros, que la cultura está estrechamente ligada a lo que es la antropología, ya que abarca conocimientos, creencias, arte, moralidad, leyes, costumbres, tradiciones, en fin, hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. De esta manera, concordamos que la cultura es trascendente, lo que quiere decir que es compartida, ¿verdad?, es adquirida, adaptada, imitada y generalizada. O sea, todo parte de un todo de una forma integrada. La siguiente lámina. Es más, el amor, el sexo, lo que conocemos como la familia, es parte de lo universal que es la cultura. La concepción de la pareja y el matrimonio hoy en día, ¿verdad?, significa hoy en día el principio de igualdad de derechos y deberes del hombre y la mujer en una unión libre y genuina. Sin embargo, esto no siempre fue así. La concepción de pareja y el amor como tal ha cambiado. En tiempos anteriores, en tiempos pasados, eran opuestos a lo que hoy en día conocemos. Y estos hechos han sido registrados a través de la historia sociocultural. Ya que, como lo mencioné, pues el amor y el sexo son factores sociales culturales, arraigados y modificados a través del tiempo y de las costumbres. La siguiente, por favor. Un ejemplo claro que lo diferencia es la violencia, el sometimiento, el abuso de poder y las desigualdades de género. ¿Por qué digo esto? Porque puedes retroceder, por favor. Porque justamente aquí dice, el amor es modificable a través del tiempo y de la costumbre. Ok, sigue. Ajá. La violencia, el sometimiento y el abuso, en tiempos pasados, estos tipos de conductas fueron vistas de manera hasta aceptables y hasta naturales en parejas de generaciones sumamente pasadas. Sin embargo, en la actualidad este tipo de actos es rechazado, porque hay un cambio de perspectiva. Entonces, en definitiva, la cultura no es estática, o sea, se modifica. ¿Saben por qué? La siguiente, por favor. Bien, antes de seguir, digo que la cultura no es estática y se modifican porque cuando en la actualidad, como les mencioné, ya se evidencia este tipo de actos, nosotros, o al menos en los países donde mayor énfasis le echan a los derechos humanos, es rechazado este tipo de actos. Y de esta manera decimos que, en definitiva, la cultura no es estática. Como ya lo he mencionado, por ejemplo... Una pregunta, estamos con el tema de cultura que va evolucionando, obviamente. Se habla de los derechos culturales, aparte de los derechos humanos, y supongo que los derechos de la naturaleza también son parte también de todo este conglomerado de derechos. En el caso de los grupos Macá, ¿qué podríamos decir? Porque aquí hay un choque muy fuerte, ¿no? Por un lado se está hablando de defender a la cultura Macá, por otro lado el derecho a la vida de las ballenas. ¿Cómo encontrarle un balance a esto? Bien, aquí ya se pone en juego lo que es la imponencia que creemos tener los seres humanos, en realidad. Entonces,
yo creo que mayor prevalencia se le da a lo que es perdón, Relevancia. relevancia, perdón, de lo que es la vida humana que de los animales, y es algo paradójico, o sea, es algo paradójico que en realidad vivimos todos los días. Bueno, son especies en extinción, ¿no? No debería ser una paradoja ni algo que nos lleve a ni siquiera un debate, porque son temas que Claro, lo que deberían... pasa es que aquí influyen también las leyes, y yo creo que se debería crear lo que son legislaciones ambientales, pero más rigurosas, mucho más rigurosas aquí. Correcto. Hay culturas también en el Japón que masacran a los delfines, es decir, no se está pensando... Exacto, y nadie habla de eso. Lo que está pasando ahora justamente es producto de una desmesura, de una falta de equilibrio para explotar la naturaleza. Sí, total, justo. Se enfermó el hábitat de una especie de murciélagos y surgió el virus COVID-19, ¿no? Entonces estamos hablando de, bueno, COVID-19 es un susurro de la naturaleza, un memento mori. Bien, sí, profesor. Continúo. Sí, Brian. Ok. Digo que la cultura no es estática por el simple hecho de que la cultura evoluciona. Y es asombroso cómo los pensamientos de una sociedad pueden provocar un cambio de perspectiva global y cultural, obviamente. Por lo tanto, las masas de opiniones concordadas pueden empujar a un cambio social y cultural holístico. Es decir, que ya se ve involucrado todo, las leyes, los hábitos, la literatura, la educación, las percepciones y, en fin, los estilos de vida. En cuanto a eso, como conclusión de toda la exposición y el final también de la exposición. Gracias. Ok, Brian. No sé si hay preguntas para el grupo de Brian. Ok. Itza Mendoza está aplaudiendo. Vamos con el siguiente grupo, Presidenta. Sí, es mi grupo. Gracias, Alex, por compartir. No tengo habilitada la función de compartir. Profesor, una pregunta ya que estamos aquí. En la tarea esta de las subculturas, ¿se puede también hacer una dramatización o es que es obligatorio conseguir a una persona que Puede hacer una represente dramatización también. Y creo que en este momento puede servir de mucho una dramatización. Listo, Incluso gracias. podemos hablar de monólogo. Ahí ya puedes compartir. Profesor, otra pregunta con, con respecto a ese tema de la tarea que usted mandó. Tenía curiosidad si en ese caso todas las personas del grupo deben aparecer en el video, porque digamos de que sean de diferentes ciudades o que por algún motivo no puedan asistir al momento en el que se realizó la entrevista. Entonces, aunque no aparezca... Pueden aparecer, pueden grabar, aunque sea unos 30, 40 segundos y decir algo o, bueno, la cuestión es un poco que se vea el entendimiento grupal. Trabajar en grupo es importante para ustedes, aprendan a trabajar en grupo. Y aprendan a trabajar en grupo ahora en una situación distópica, aprendan a trabajar en grupo mediante estas herramientas que tenemos, estas plataformas. Esto es importante, trabajen en grupo. Si aparecen todos, mejor. Si no están en esta ciudad, en Manta, bueno, hacen el vídeo que les filmen, no sé, un familiar, un amigo, hablando sobre el tema o dramatizando sobre el tema. Traten de manejarse con esa idea de que los trabajos grupales son de grupo, no son de 2 personas, 3 personas y luego acolítame, por favor. No. Entonces, en todo caso, si las personas no pueden, todas no pueden aparecer, las que no aparecen pueden hacerlo, digamos, desde donde estén, un video cortito también, donde que luego se junte todo. Sería lo mejor, ¿no? Sería lo mejor. E insisto, bueno, pueden dividir también el trabajo. Obviamente alguien puede hacer el guión, otro puede editar, musicalizar, pero
Me parece que deben aparecer todos en el video, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Nicole Andrade, tal vez una pregunta. No, no tengo. Ok. Bueno, continuemos, chicos, chicas. Ya, buenos días, profesor y compañero. Nuestro tema es método y teoría en la antropología cultural. Buenas. Nuestro tema a nivel introductorio es la antropología en nuestras vidas. ¿Podrías darle la siguiente, por favor? Ya, entonces entendemos que la antropología siempre ha existido desde siempre. A través de la antropología podemos estudiar las distintas sociedades y tiene un origen a nivel occidental. Actualmente se puede realizar estos estudios también a nivel de grupos mayoritarios, sin embargo, la etnografía es su origen, ya que la etnografía estudia pequeños grupos y también exponentes de la etnografía principales son Margaret Mead, que hizo grandes investigaciones en los roles de género y también en las investigaciones de grupos pequeños. Entonces entendemos que etnografía es la estrategia distintiva de la antropología, que es la movilización para descubrir la totalidad y la interconexión de la vida social. También proporciona bases de nuestro estudio. Y para un estudio determinado se promedia 1 año a año y medio para conseguir los pros y los contras y mantener la veracidad de nuestro estudio y así conseguir información fidedigna. Y también se apoya en diversas técnicas que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de las técnicas etnográficas que usa el antropólogo, tenemos la primera, que es la observación directa. Para realizar un mejor estudio, el antropólogo tiene que observar lo que el resto de la comunidad vive. No se puede basar solamente en palabras, sino que también tiene que darse un estudio experimental, un estudio de campo. Entonces, va a realizar la observación directa, como anteriormente lo mencioné, por año, año y medio, pero también pueden darse periodos cortos, pero que no se pasen de los 6 meses. O sea, podemos estudiar una población, pero para tener una tesis total de la forma de vida y todas sus costumbres tenemos que pasar un tiempo determinado de mínimo 6 meses. Luego vamos a la conversación, perdón, que es donde el antropólogo entabla diálogo con los demás miembros del grupo. Puede ser sus líderes, sus exponentes principales, como el resto de la población. Y esto también le permite tener gran cantidad de opiniones y denominar su propio concepto. Tenemos 3, que es el método genealógico. El método genealógico consiste en tener unos antecedentes previos de la realización de nuestra investigación, del lugar a investigar, y luego comparar con nuestra experiencia qué fundamentos se quedan y cuáles no podemos tomar. Y a la vez va a estar en constante modificación nuestro postulado, nuestra observación del lugar. Como cuarto punto tenemos el trabajo detallado, que al momento de ir a un determinado lugar vamos a tener ciertos apuntes junto con las experiencias, vamos a registrarlos en una libreta y luego esto va a ser previamente modificado de acuerdo a nuestras vivencias. Siguiente. Ya. Las historias de vida de personas particulares.
Como dije anteriormente, todas las personas sirven para nuestro estudio, puesto que cada una tiene diferentes percepciones y opiniones que pueden aportar a nuestra investigación. El descubrimiento de creencias y percepciones locales o nativos nos permite conocer más del lugar y fundamentar mayormente nuestra tesis. La investigación orientada a problemas de diversos tipos nos permite tener un concepto modificable y a la vez enfocarnos en un solo tipo de tema a estudiar. Por ejemplo, si yo solo quiero estudiar la cultura de Europa, solo me voy a enfocar en la cultura de Europa, pero también puedo tomar otros conceptos si así yo lo quisiese para mi estudio. En la investigación longitudinal, la mayor parte del tiempo que vamos a pasar en el lugar nos va a permitir descubrir más conceptos sobre aquel tipo de estudio a tomar. Sin embargo, también se lo puede realizar por periodos cortos, como lo dije anteriormente también. Y por último, la investigación en equipo. Una vez de que realizamos la investigación personal, se puede realizar una investigación grupal para comparar nuestros hallazgos y errores. Siguiente. Ya. Dentro de la observación y la observación participante tenemos a Kotak en el 2011 que hizo la técnica de registro y rapport. Rapport significa una observación participante en el cual vamos a entablar una conversación de manera personal, no tan directa y tan formal como en las entrevistas. ¿Mande? Sí, espérame. Una pregunta para la compañera Paula. A ver, tú has enumerado las técnicas etnográficas y ya tienes una idea de lo que son las técnicas etnográficas. Ahora, dime, para el trabajo que se ha planteado, para el vídeo sobre subculturas, ¿con qué técnica te quedarías o trabajarías más para que tenga éxito ese vídeo? Es para Paula, disculpe, o para mí. Sí, para Paula. Chica que- Aquí estoy, profe. ¿Qué técnica? No sé, profe. Ok. Bueno, no sé del grupo, si me dan una respuesta. Nicole, sí. Dígame, profe. ¿Con qué técnica trabajaría? Mi grupo creo que trabajaría con la técnica de observación participante y la de la investigación longitudinal, porque primero vamos a observar lo que hace los distintos grupos y de ello vamos a seleccionar uno. Entonces, con la observación participante, una vez de que los visualizamos y lo investigamos a nivel longitudinal, vamos a poder recrearlos o entrevistarlos si fuese posible de una mejor manera y Sin conseguir embargo, que en nuestros la argumentos investigación sean reales. longitudinal, perdón que le interrumpa, se trabaja a largo plazo, ¿no? Ujú. Estamos hablando de que tuvimos o tenemos, creo que se fue planteado para 3 semanas este proyecto, el vídeo, esta tarea. Entonces, creo que no les alcanzaría como para manejarnos con investigación longitudinal. Sí. Pero, o sea, yo me refiero a investigación longitudinal porque anteriormente ya trabajamos con las tribus urbanas, entonces ya tenemos un concepto formado sobre ello, Ya. en nivelación, entonces por eso lo aplico a la investigación longitudinal. ¿Ustedes trabajarían con el mismo grupo? ¿O están trabajando con el mismo grupo? De nivelación no. No, me refiero al grupo a la subcultura a la que están investigando, Nicole. ¿Tú sobre qué investigaste cuando estábamos en el preuniversitario? En el preuniversitario sobre las tribus urbanas de cultura rock. Ajá. Bueno, por favor, siga, Nicole. Ya.
Entonces tenemos a Kotak 2011. Como lo dije, él fue un exponente de la observación participante de rapport, que sería un diálogo informal, y un diálogo formal ya vendría a ser las entrevistas semiestructuradas o estructuradas. Pero Kotak prefería el rapport porque a nivel interpersonal las relaciones permiten establecer diálogos de manera breve y clara, a diferencia de una entrevista semiestructurada o estructurada, donde las demás participantes tienden a usar más tecnicismos y omitir información. Eso también entraría a lo que es el psicólogo cuando se le dice que tiene que tener comunicación asertiva y empatía, puesto que si yo le doy la confianza al paciente, entonces me va a comentar más sobre su problema, a diferencia de que yo lo entreviste formalmente, donde me van a carecer ciertos conocimientos que me pueden servir posteriormente. Y la observación Correcto, participante. sí, 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 perfecto. Muy Gracias. bien. Y la Utilizar el observación rapport. participante es sobre todo observar nuestro comportamiento dentro del lugar de estudio y el comportamiento de los demás. Y a la vez de eso combinarlo y hacer un estudio de campo en donde estén las opiniones de ellos como mis opiniones, en base a la observación previa. Siguiente. Bueno, a continuación voy a hablar sobre las técnicas etnográficas de investigación con un poquito más de profundidad. La primera técnica, conversaciones, entrevistas y guía de entrevistas. Participar en la vida local significa que los etnógrafos constantemente hablan con personas, interactúan con ellas y por lo tanto realizan preguntas acerca de todo lo que observan. Es por ello que una de las técnicas de investigación más utilizadas es la entrevista. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Esta suele utilizarse ya que suele ser más directa y personal y se realiza a través de una guía de entrevistas. Con la guía de entrevistas, el etnógrafo habla cara a cara con las personas, les plantea preguntas y escribe sus respuestas. Durante esta investigación de trabajo de campo se suele desarrollar un tipo de aprendizaje de la lengua dentro de la localidad en donde se está trabajando la investigación. Es por ello que esta se suele clasificar en una serie de etapas del aprendizaje de la lengua. La primera es la etapa de denominación, en donde aquí el etnógrafo empieza a realizar preguntas de los nombres de objetos tras objetos de todo aquello que observa alrededor. Más adelante ya empieza a realizar preguntas un poco más complejas y por lo tanto a entenderlas. Luego ya empieza a entender un poco, a ir a otro nivel, es decir, ya empieza a entender conversaciones, por ejemplo, entre dos habitantes. Y si este dominio de la lengua, del aprendizaje de la lengua avanza, pues ya empieza a entender conversaciones o discusiones entre un grupo de habitantes. Es importante que tanto se dé este desarrollo del aprendizaje de la lengua como de la cultura, porque entre más se investiga, pues más se va a entender la localidad o la cultura a la que se está estudiando. La siguiente, por favor. Ya, otra de las técnicas es el método genealógico. El método genealógico es una técnica que está muy bien establecida, pues desde los primeros etnógrafos empezaron a realizar tanto anotaciones como símbolos para lidiar tanto con el parentesco, la descendencia y el matrimonio de las personas a las que investigaban. La genealogía es un elemento esencial e indispensable dentro de las sociedades, para la organización social dentro de las sociedades no industriales. Este método genealógico, en breves palabras, es una técnica utilizada por los etnógrafos para anotar los principios de parentesco, filiación y matrimonio, que son los ladrillos de la construcción social de las culturas no industriales. Los antropólogos necesitan de esta recolección de datos genealógicos de las personas
tanto para entender tanto para entender las relaciones sociales actuales como para reconstruir la historia. Muchas de estas sociedades no industriales, el vínculo en parentesco es básico para la vida social. Incluso muchos antropólogos suelen denominar a estas culturas como sociedades basadas en el parentesco, pues estas se relacionan, todos están relacionados y pasan la mayoría de su tiempo juntos. Las reglas del comportamiento vinculadas con las relaciones de parentesco, pues las relaciones vinculadas con las relaciones de parentesco son fundamentales dentro de la vida cotidiana. En breves palabras, el método genealógico es aquella técnica de investigación en donde se da el uso de diagramas y símbolos para lidiar con las relaciones de parentesco del sujeto al que se está estudiando. Siguiente, por favor. Otra técnica son los informantes culturales clave. Dentro de toda comunidad existen personas que ya sea por experiencia, por accidente o por capacitación, pues pueden brindar una información un poco más clara y más completa de algún aspecto de su vida. Los informantes claves también son llamados consultores claves. Son aquellas personas expertas en un aspecto particular de la vida local, es decir, aquellos que instruyen a un etnógrafo acerca de su cultura. Por lo general, estos informantes claves, los etnógrafos, los antropólogos suelen relacionarse con ellos, tener relaciones. Los antropólogos suelen establecer relaciones sociales con sus informantes claves, relaciones personales con sus informantes claves. La siguiente, por favor. Ya, las historias de vida. Las historias de vida es aquel retrato personal de la vida de alguien en una cultura. Dentro del trabajo de campo, durante este trabajo de campo, los antropólogos suelen desarrollar un tipo de gustos y aversiones a personas. Es decir, cuando a alguien les parece inusualmente interesante, pues tienden a recolectar sus historias de vida. Las historias de vida suelen ofrecer un retrato cultural más íntimo y personal que otros métodos. Estas ya pueden registrarse, es decir, anotarse, o pueden bien videograbarse para su análisis y revisión posteriores. Las historias de vida revelan cómo las personas perciben, reaccionan y contribuyen en los cambios que afectan sus vidas. Tales relatos pueden ofrecer una clara noción de cómo muchas personas, diferentes personas, lidian e interpretan muchos de los mismos problemas que atraviesan. Por lo general, estas historias de vida se las realizan a los informantes clave. La siguiente, por favor. Por último, tenemos las creencias y percepciones locales y las del etnógrafo. Uno de los objetivos o de las metas de la etnografía es descubrir las visiones, las creencias y las percepciones locales para poder compararlas con las observaciones y conclusiones propias del etnógrafo. Es por ello que, por lo general, en el trabajo de campo, los etnógrafos combinan dos estrategias de investigación: la EMIC y la ETIC. La EMIC y la ETIC son terminologías que vienen derivando de la lingüística, en donde la EMIC está orientada a lo nativo, es decir, es aquella técnica de investigación la cual se enfoca en las experiencias y significados de la localidad, mientras que la ETIC es lo que está orientado a lo científico, es decir, es aquella investigación, aquella estrategia de investigación que se enfoca en las explicaciones y las categorías que da el etnógrafo. Eso es todo. A continuación, mi compañero. Ok, etnografías orientadas a problemas. Aquí hay que
mencionar algo importante, que los antropólogos prácticamente están interesados en el comportamiento, en contexto del comportamiento humano, pero prácticamente es imposible estudiarlo todo. La mayoría de los etnógrafos actualmente o ahora entran lo que es que con cierto problema, un problema específico para investigar. Y de estos mismos, de esta manera, sí recopilan datos relevantes a dicho problema. Y pues las respuestas de los locales no son la única fuente de datos que tienen. Siguiente diapositiva. A continuación, a continuación tenemos lo que es la investigación longitudinal, como lo mencionaba antes mi compañera Nicole, que en esta hay que recalcar que actualmente, que antes, mejor dicho, los antropólogos se encontraban, como quien dice, este, eh, se encontraban más limitados por lo que es la geografía, porque en el pasado podían tardar hasta meses para llegar al lugar o al campo de investigativo. Y pues en la actualidad, los nuevos sistemas de transporte permiten a que los antropólogos amplíen su área investigativa y regresar rápidamente al mismo lugar para seguir con la investigación. Y de esta manera los reportes etnográficos incluyen rutinariamente datos de dos o a más instancias de campo. La investigación longitudinal, como lo mencionaba antes el profesor, es la investigación, es el estudio, es un estudio a largo plazo, ya sea de una comunidad, región, sociedad, cultura, y prácticamente, por lo general, se basa más como en visitas repetidas. Y en esta misma entra en lo que es la investigación en equipo, porque para hacer la investigación anterior longitudinal interviene en lo que es la investigación en equipo, porque en esta se realizan grupos de antropólogos para realizar un mejor trabajo, como por ejemplo el cómo se desarrolla una comunidad indígena a través de varios años. Siguiente. Ok. Cultura, espacio y escala. La antropología frente a la investigación etnográfica tradicional, que básicamente se enfoca en una sola comunidad o cultura, y la trata más o menos así como tipo de aislar, y es como que la hacen única en el espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque esta mantiene un cambio que consiste en el reconocimiento del devenir de las personas, de la tecnología, las imágenes y la información, tanto de lo que ya puede estar en marcha como no puede estar en marcha. Ok, el antropólogo Clyde Clutcon, en 1944, distinguió un rol clave de la antropología como servicio público, ya que esta podría ofrecer como tipo una base científica para enfrentarse con lo que es el dilema crucial del mundo actual, que este dilema prácticamente se basaba en cómo pueden vivir pacíficamente entre ellas personas de diferentes aspectos, idiomas, formas distintas de vida ante un mundo lleno de estados fallidos, guerra, terrorismo. Y pues debido a esto, muchos antropólogos habían dudado en elegir su ciencia como profesión. Siguiente diapositiva. Falta una diapositiva mía. Es una que hice investigación por encuestas. No sé. Falta una. Creo que la movieron. Bueno, y por último yo tenía lo que es la investigación por encuestas. Es que la investigación por encuesta, por lo general, es donde se extrae una muestra de lo que es la población más grande. Y pues al estudiar una muestra seleccionada, adecuada y representativa, los científicos pueden realizar inferencias precisas acerca de lo que es la población más grande. Y pues conforme a esto, los antropólogos tienden a trabajar cada vez en sociedades a gran escala, donde se desarrollan tipo formas innovadoras de combinar la etnografía con la investigación por encuesta. Ya a continuación, compañera.
Profesor, sigo yo, pero faltan 5 minutos, no sé si... Sí, yo pienso que lo vamos a dejar ahí. Es todo por hoy, chicos. Les agradezco mucho por su participación, sobre todo en lo que es el debate. Es un debate bastante, con mucho respeto, con un manejo de recursos académicos, científicos de buen nivel. No sé qué les pareció, si estas actividades tipo debate deben continuar o cuál es su visión, rápidamente. Bien, a mí me gusta este tipo de debate, profesor. Lo que sí yo podría sugerir como estudiante es que, muy aparte de saber a favor o en contra, si es que estamos, ¿no? Es que usted diga, bueno, 5 alumnos estará a favor y 5 alumnos en contra, para así poder, que respete esa posición, aunque ellos no estén a favor o en contra. Y así podemos ejercer lo que es un debate como tal. Una sugerencia. Bueno, el tema era un poquito como más difícil de manejarlo así. Creo que hay temas donde se puede trabajar con esa modalidad que sí la entiendo, es decir, capacidad argumentativa, incluso para argumentar en situaciones en las que uno está argumentando algo en contra de lo que uno piensa o siente, ¿no? Eso me estás, te refieres a eso, ¿no, Brian? Total. En todo caso, el próximo debate, a ver, hicimos un debate sobre negacionismo con ustedes, Nicole. Alejandra, perdón, Alejandra. Sí, profesor. Hicimos ya debate sobre negacionismo con ustedes. Sí, se lo hizo mediante foro. Ya. Entonces, el próximo debate, que será yo creo que la próxima semana puede ser, aunque estamos un poquito atrasados con el tema de teoría. Bueno, lo vamos a hacer en 15 días. Por favor, me hace acuerdo, compañera. Y va a ser sobre negacionismo. Perdón, esto ya lo planteé. Va a ser sobre el retorno a clases que se ha planteado, que es un tema que me parece polémico e interesante. El retorno a clases presencial, ¿no? Está planteado y es una decisión incluso política que, bueno, causa polémica. Entonces, lo interesante sería dividir el curso en dos grupos. Los que están a favor del retorno a clases, los que están en contra del retorno a clases presenciales, ¿no? Que estamos ahora en clases virtuales ya desde algún tiempo. Algunos deben estar cansados ya de este tipo de modalidad, a otros tal vez les puede resultar más cómodo incluso. A breves rasgos, ¿dónde aprenden más o cuándo aprenden más? ¿Cuando están en un aula físico o así, en Zoom? Un aula física. En el aula. Sí, definitivamente el aula. Alguien que aprenda más o que se siente más cómodo aprendiendo vía telemática, vía Zoom. Es que no se puede debatir, chicos. Tienen que tener dos posiciones diferentes. Creo que solamente la comodidad. Al momento de uno levantarse, saber que no se tiene que ni lavar la cara ni ponerse el uniforme. Pero ahí de lo otro del aprendizaje, creo que lo más cómodo es el curso. Sí, o sea, también la parte económica, porque sabemos muy bien que con esta pandemia algunas personas han quedado bastante mal en la parte económica. Y lo que es regresar, y peor si eres de otro lugar, porque, bueno, estoy de Calceta, regresar a Manta, arrendar y todo eso es bastante gasto para alguien, o viajar todos los días. O sea, usted, por ejemplo, en su caso, Alejandra, que vive en Calceta, y tenía que rentar en Manta, me cuenta, ¿no? ¿Cómo se siente ahora en Calceta? ¿Más cómoda, más tranquila, más organizada? ¿Su rendimiento académico mejorado? ¿Ha aprendido más? Mi rendimiento académico ha estado bastante mal porque soy una persona que sufre bastante de ansiedad, así que el encierro me ha hecho, ¿cómo decirlo sin ser grosera? Me ha hecho todo lo que es todo, o sea, todo. Por eso que siento que en la universidad esos estrés que yo tenía siempre los dejaba ir cuando me comenzaba a reír, conversábamos o salíamos con, digamos, con mis compañeros y cosas así.
Interesante, Alejandra. Bueno, mientras tanto, chicos, no olviden llevar rutinas, manejar rutinas. Les he dado buenos textos para que lean. Justo estaba revisando algo sobre la felicidad química que está planteado en el libro de Yuval Noah Harari. Por favor, lean algo de eso. Es muy interesante esto que plantea Harari, página 422. Lean, es una buena rutina, es una buena forma de curar, de mover neuronas, mejorar su bioquímica. Asuman también tareas, incluso domésticas, hagan deporte. Esto puede reemplazar en algo lo que es la vida social, ¿no? Que es algo tan importante. Pero se ve que en los casos de personas que no tienen rutinas, que no tienen organizados sus horarios, hay más propensión a la depresión. Por ejemplo, para mí esto también es terapia, estar con ustedes, bueno, que sea de esta manera, ¿no? Todos los días hago deporte, bueno, intento mantenerme activo físicamente, pero es muy duro también, obviamente. Esto es duro y es una carrera de resistencia. Chicos, es todo por hoy. Les mando un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bien, hasta luego.